junto con Interés Mutuo, vamos a recorrer nuestro país y en cada lugar que estemos vamos a dejar nuestra enseña patria como historia de nuestro paso. Es mi esencia, es mi origen, es mi todo. Eso es en parte lo bueno de ser un bocado. Conducen Celeste Peralta, Rodrigo Compitielo. Esa era la casa de mi bisabuelo. En Interés Mutuo. Todos somos parte. Una producción de Jerárquico Salud. Hoy, en Interés Mutuo... Llegamos a Sastre, una ciudad donde el carnaval acompaña la vida de la comunidad desde hace más de un siglo. Las primeras celebraciones reunían a familias enteras en las calles, mucho antes de que aparecieran las comparsas que hoy la distinguen. Con el tiempo, llegaron nuevas formas de vivir la fiesta, pero sin perder ese espíritu colectivo que la hizo crecer. Para entender Sastre, también hay que conocer la historia de su carnaval. Hija de la luna y el sol, diosa de la canción, vuelves a renacer. Oh, ven a mi vera, mariposa brillosa, reina de la alegría. Sastre se vuelve color, todo el mundo a bailar, que llegó el carnaval. Qué hermosa plaza. Sí, Rodrigo, tengo que contarte que esta plaza, nosotros cumplimos este año 140 años de la traza de Sastre Ortiz, 40 años de que nombraron ciudad, que para nosotros fue importante llegar a ser ciudad indudablemente. Mi abuelo, él había venido de Italia, mi abuela también, descendientes italianos, que vinieron y desembarcaron, fueron una de las primeras 5 familias que llegaron a poblar Sastre. Wow. Sastre empieza a organizar los festejos de carnaval a principios del siglo XX. En el museo hay una foto, por ejemplo, de 1912, donde ya se ven esos carnavales que eran diurnos. Justamente hay una foto de esos primeros carnavales. Mira, acá está la foto de 1912. Se disfrazaban, se caracterizaban, acá están de marineros. Y bueno, tiraban serpentina, agua perfumada y papel picado. 1912, la otra que tenemos, por ejemplo, la siguiente, esta es de 1921. Fíjate que hasta los caballos ornamentados. Mirá qué lindo. Claro, y era todo familiar. Eran familias que se organizaban para tener su momento dentro del carnaval. Su momento de liberación. Claro, ahí vos expresabas todo. Claro, era el momento en que terminaba el trabajo y podían tomarse antes de la cuaresma ese momento para jugar, festejar, divertirse. Claro. Permitirse ser niños un ratito. Sí, jugar a ser otro. Tal cual, mirá qué copado. Sí. Es buena esa. Bueno, también acá lo que se puede ver en esta foto, por ejemplo, es que la familia presentaba a sus hijas en sociedad a través del carnaval. Por eso también muy bueno. Es el primer carnaval que se hace. Tiraron el sastre por la ventana. Y después tenemos notas que se ve que hay carnavales en la década del 30, en la década del 40 y que siempre tenían una finalidad social. O sea, lo que se ganaba de dinero iba para una institución. En la década del 60 hay una bisagra porque empieza, o sea, tomó otro matiz el carnaval y empieza a ser carnaval carioca. Porque hay un personaje muy importante que también es bisagra, que se llama el Toto Estrada, que junto con un grupo de gente empieza a decir, bueno, hay que organizar otro tipo de carnaval, a esto hay que darle un giro. Siempre hay un revolucionario dentro. Un revolucionario, a él le gustaba, viaja a Brasil, principio de los 60, y contrata a Pedrinho en Porto Alegre, para que venga el carnaval de Sastre. Esta es una de las primeras presentaciones de la comparsa Penambiverá, que significa mariposas brillosas en guaraní, pero en realidad, bueno, porque hay un error con el nombre, en realidad es Panambiverá. Bueno, pero acá hay una adaptación, es la que sigue actualmente y es la que nuclea a todos los chicos, grandes y de todas las edades, personas que quieran bailar. Muy bueno. Sí. Bueno, el Toto siguió organizando y él se disfrazaba todas las primeras noches, aparecía con un traje diferente. Alquilado, o sea, hacía un traje, él era muy disruptivo, parecía vestido de mujer, con tacos, depilado. Bueno. Bueno, en el año 72
el Toto, como todos los años, iba a encender el momo. Caminó hacia el momo con la escoba encendida y en el momento de prender el momo sufre un paro cardíaco, se desmaya y muere. Me muero. Termina el ciclo anual del carnaval y su vida también. Wow. Y de alguna forma hay una fusión ahora sobre eso, que cada vez que inicia el ciclo de carnaval, Toto renace. Y hay un objeto que tenemos en el museo que tiene un valor simbólico, que yo diría de los objetos con mayor valor simbólico del museo. Ajá. Es una pequeña cajita de fósforos. Ajá, me jodés. ¿Es esa? Es esa. Es la cajita de fósforos que Toto tenía en la mano en el momento de prender el momo. No. Cuando se cae, se le cae la caja de fósforos y un niño, no sé por qué, decidió agarrarla y guardarla. Tenía la licencia social para hacerlo y en el momento de carnaval, justamente que se juega a ser otro, que es la esencia del carnaval, él jugaba a ser otro. La historia explica por qué el carnaval ocupa un lugar tan importante en Sastre. Ahora vamos a descubrir cómo una ciudad entera trabaja durante meses para hacerlo posible. Quédate, ya volvemos con más Interés Mutuo. Todos somos parte. En todo este parque acá transcurre lo que son los fabulosos carnavales de Sastre. Tenemos los puestos de aerosoles, las sillas, el escenario que brinda ahí. Anteriormente se hacían 4 fines de semana, 4 sábados por lo general. Este año, en el 2026, empezamos a hacer 3 noches. También por una cuestión de costos, de la gente que necesitamos para participar en todo lo que es el carnaval. Entonces se va trabajando durante todo el año en la puesta de todo lo que es el carnaval. Entonces lo tomamos como una inversión cultural que representa, como vos bien lo dijiste, una pausa en el pueblo, incluso también en el municipio a veces nos ponemos el chip del carnaval, digo yo, y cuando termina el carnaval seguimos un poquito con el otro. Imposible atender todo, digamos. No, porque obviamente que es la misma gente. Claro. Tenemos el título de capital provincial del carnaval, así que bueno, todos los años tenemos que levantar un poquito la vara, decimos nosotros, para mantener, bueno, que obviamente que las localidades vecinas esperan por ahí las fechas de Sastre para empezar a acomodarse con sus eventos, porque saben de la magnitud y de la importancia que representa. Y acá es eso que no se sabe, eso que del pueblo que te atrae, lo que hablábamos por ahí anteriormente, la seguridad, dejar las bicicletas afuera, para criar a los niños un lugar excepcional donde ellos se pueden mover libremente y los padres nos dan esa tranquilidad de que se manejan solos, van con las bicis, se juntan con amigos. Y Sastre es especial, te atrae, te atrae. Bueno, aquí siempre vamos conservando parte de lo que se utilizó años anteriores. Todos los años lo que se renueva es temática, que siempre cuente una historia o referida a algo puntual, y ahí el desarrollo de todas las ideas en cuanto a diseños de trajes y propuestas de vestuario y también estos carritos que acompañan a la comparsa. Quienes confeccionaban las carrozas eran talleres mecánicos en general, o algunas instituciones asociadas a talleres
talleres y bueno, y ahí se hacía, digamos, todo el montaje de las carrozas. Todos de alguna manera u otra nos involucramos, algunos más de lleno poniendo las manos a trabajar y otros disfrutando del evento, ¿no es cierto? Justamente hablábamos de carrozas, enfrente de mi casa había un taller mecánico de Enrique Camoleto y después directamente me cruzaba porque en realidad de todo lo que se hacía alrededor de una comparsa, lo que siempre más me atrajo fue la parte de lo artístico. Mi espacio tiene que ver con esto, con la realización. La temática de este año se llamó Arcadia y contaba la historia de una niña que vivía en un pueblo como un poco triste y que de pronto cruza un bosque y en ese bosque se empieza a encontrar personajes que, bueno, que le alegran el día y le cambian la mirada. ¿Cómo trabajaste vos en el taller? En realidad, yo trabajé bajo la dirección artística de Sebastián Galeano. Él es quien asume este año la dirección del taller de comparsa. Entonces el cristalito tiene un peso diferente al plástico. Claro, ¿no? O sea, sí, mirá, tiene... Ya estoy para venirme. Sí, claro que sí. Uno. Todos tienen que animarse. Vale. Veo plumas por acá, veo plumas por allá. Eso es un espaldar. Bueno, sí, estas son las bases donde se montan las estructuras que estuvimos viendo allá. Acá tenemos todos los materiales para decorar, por decirlo de alguna manera. Hay piedras. Hay perlas con las que se arman los cairelitos que ustedes ven colgados. Yo, al ser parte también, ¿no?, de la comparsa Penambivera desde tan chiquita, la verdad es que uno siempre desde chico ve las coronas, ve la reina pasar en las carrozas. ¿Y vos bailaste toda tu vida? Yo bailé toda mi vida, sí, bailo de los 3 años. Yo veo mucho que los niños, esta cuestión, ¿no?, del traje con colores, de maquillarse, ¿no?, de ser parte de los varones también. Por ejemplo, hay niños que tocan en la banda junior, que se le llama. Mi mamá ha participado en los carnavales desde muy chica también y ha justamente participado también en lo que vendría a ser la comisión, en la producción, ¿no?, de trajes. Mi abuela incluso le ha ayudado muchas veces a abordar, ¿no?, cuestiones como la caderilla. Es algo que se nota mucho, que digamos durante todo el año es un pueblo, es una ciudad muy tranquila, y es que cuando llegan los carnavales, que comienzan, digamos, a colocarse, no sé, por ejemplo, donde están los puestos de comida, o se empiezan a traer, digamos, las cosas para armar ya el escenario, es como que la vibra cambia. Acá es donde se pone la vibra, el color, todo. Las plumas. Sí, a mí los carnavales me atraviesan porque yo nací con esto, ya desde mi abuelo Raúl, que fue el locutor de los carnavales toda su vida, más de 40 años, presentando los carnavales, organizándolos en un principio. Mi mamá bailó toda su vida, hay una foto que estamos las 3, nosotras 2 chiquitas bailando y mi mamá también. También mi papá toda su vida, más de 30 años, tocó en la Penambí, el redoblante. Ahí vos te das cuenta que a todos nos atraviesa el carnaval, que es parte de nosotros. Yo cuando ya escucho la Penambí es como que se me olvida todo. Viene el verano y vos ya sabés que algo va a venir. Sí. Yo desde el 2022 formo parte de la apertura. Todos los años hay un grupo que hace la apertura del carnaval, que somos unas 10, 12 chicas, así más o menos entre los 18, los casi 30 años, variado. Y bueno, hacemos una coreo alusiva al tema, a la temática del año. Cada traje, cada carroza y cada paso de baile empiezan mucho antes de las noches de desfile. Un trabajo compartido que también encuentra su lugar en los espacios donde se forman artistas y músicos. Ya volvemos con más Interés Mutuo. Todos somos parte.
Sastre es una ciudad cultural, se destaca por la cultura, bueno, se destaca por este liceo que es donde estamos, un polo cultural en Sastre, es una escuela cultural, es un semillero de artistas. Sastre está atravesado por el ADN del carnaval, todo nos une y nos lleva al carnaval. Es el semillero no solamente de los músicos, sino también de las pasistas. He bailado en comparsas desde que era niña, siempre me he disfrazado para todos los carnavales, he estado en todas las comparsas, hasta que bueno, llegás a lo que es Penambí Verano. Yo siempre recalco cada vez que tengo la oportunidad de hablar, si bien hay gente que tomamos decisiones, es colectiva. Y hay mucha gente que participa, obviamente que hay una directora de voces, una directora de percusión, yo que me encargo de los vientos y que ayudo un poco en la coordinación. La estructura va más allá de los nombres de quién, obviamente que yo hace muchos años que estoy y me dedico, pero siempre hubo compañeros, siempre hay gente que lo puede hacer. Las voluntades compartidas que hacen la suma. Yo primero ingresé en la banda de acá, del Liceo Municipal. Ya tenía una herramienta y empecé tocando la trompeta, o sea que desde el año 87 que estoy tocando en la banda. Obviamente después me fui a estudiar y todo eso, pero involucrado desde esa época. La banda de nuestro liceo es lo que alimenta a la Penambí, es lo que le dio vida a la Penambí realmente, porque los músicos que tocaron en la banda en Penambí son todos músicos formados en el liceo, por lo menos de los vientos sobre todo, y en general, porque el liceo es como la madre un poco de todo. El carnaval del cual yo participé cuando era niño y después cuando era adolescente que empecé a tocar, era un mundo totalmente distinto. La banda era una parte más de muchas, carrozas, sí, autos locos, había un poco de todo. Y bueno, la comparsa fue creciendo de tal manera que prácticamente terminó absorbiendo todo eso. Por un lado me apena porque tenía como su parte de su encanto eso. Y por otro lado me alegro por el hecho de que haya crecido tanto. Nosotros primeramente marchábamos, no había sonido, éramos menos. Con el paso del tiempo fuimos tratando de evolucionar. Los chicos ya saben que los que quieren entrar tienen que respetar ese cupo y tienen que haber lugares libres para que ellos se puedan sumar. En Sastre, el carnaval no aparece de un día para otro. Se construye con conocimiento, tiempo y personas que eligen participar de una tradición que sigue creciendo. Por eso conviven quienes recién empiezan con quienes llevan décadas formando parte de la fiesta. Y en ese encuentro entre generaciones, el carnaval sigue encontrando la manera de renovarse cada año. Interés Mutuo fue una producción de Jerárquico Salud. Somos socios. Somos jerárquicos. Somos salud. Con la conducción de Celeste Peralta. Una producción de Jerárquico Salud. Aunque prevalece durante todo el año hablar de bronquiolitis, en invierno generalmente es donde más se dan los casos. Por eso hoy vamos a hablar de la salud de nuestros niños, vamos a hablar de bronquiolitis y para eso ya está conmigo la médica pediatra Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, Cele. Bueno, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Pauli, la bronquiolitis generalmente uno lo asocia al invierno, pero se puede dar en cualquier época del año. Queremos saber un poco, primero, ¿qué es la bronquiolitis? Bien. Quería agradecerte también por el espacio para poder hablar sobre la salud de nuestros niños, que tan importante es. Sí. Y ahora sí, la bronquiolitis es el primer episodio de infección respiratoria aguda baja en los menores de 2 años. Específicamente menores de 6 meses son los más afectados. O sea que hay que tener mucho cuidado con esta franja etaria, menores de 2 años, porque los puede comprometer muchísimo. Totalmente. La bronquiolitis también, para tener en cuenta, es de causa viral. La genera entre el 60 y el 80% el virus sincicial respiratorio, que es más prevalente en esta época de otoño-invierno, generando cuadros tipos resfrío inicialmente. Eso te quería preguntar, justamente. Exacto. Porque es muy difícil poder identificar como papá o como persona que esté a cargo, ¿no?, de los chicos, cuando es un resfrío donde uno por ahí se relaja más, por ahí cuida al chico o lo resguarda de que esté en contacto con otros nenes también, pero ¿cuándo aparece esa complicación
de tener que llamar bronquiolitis y cuáles son sus efectos. Exacto. La bronquiolitis inicia con un resfrío. Nosotros lo llamamos cuadro de vía aérea superior. Ah, bien, la lluvia inicia ahí. Inicia así. Perfecto. Exactamente, que se caracteriza por tos, por rinorrea o congestión nasal y puede haber un poco de fiebre. Por lo general, este cuadro dura entre 3 a 4 días. Pasado este episodio, si esos síntomas se agravan, persiste la tos o aumenta la cantidad de tos, aumenta esa congestión nasal o empeora la fiebre e incluso se agrega dificultad para respirar, estaríamos sospechando un diagnóstico de bronquiolitis. Bien. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se superan los días? Uno ya pasó por esos 3-4 días de control, pero la fiebre sigue la tos, sigue el catarro. ¿Qué hay que hacer? Ahí nosotros las recomendaciones que damos es, por un lado, las pautas que podemos ir haciendo en casa y por otro lado, las pautas de alarma a siempre tener en cuenta para la consulta oportuna. Nosotros en casa damos las recomendaciones de la toilette nasal, es decir, mantener la nariz limpia. Sí. Hablando lo simple, con destapada, suero, exactamente. Hay que destapar la nariz, como decía la abuela. Totalmente, con suero, con solución fisiológica, para que esté libre de secreciones y favorecer la respiración. También ir controlando la temperatura, que insisto, puede haber fiebre, se le da el antitérmico y desciende la temperatura. También otro punto muy importante es mantenerlos hidratados en este episodio, ¿sí? Ya sea ofrecerle más líquidos o a través de la lactancia materna. Sí, además cuando están enfermos, viste que no quieren comer, no se quieren alimentar. Totalmente, pero no olvidarse de los líquidos. La hidratación es súper importante. ¿Es contagiosa la bronquiolitis? Sí, la bronquiolitis se contagia ya que es un virus que tiene alta prevalencia. ¿Sí? ¿Cuáles serían las consecuencias si tenemos que ir a un extremo? O sea, no me gusta llevarlo ahí, pero existe. Digo, ¿qué consecuencias tiene? La bronquiolitis, las consecuencias mayores que puede haber es una insuficiencia respiratoria, o sea, ya llegar a tal extremo, esa dificultad para respirar, que por decirlo así, se agotan los recursos de nuestro cuerpo y ya necesitamos asistencia mecánica o de internación. De internación. Cuando entra en un cuadro de bronquiolitis, o por lo menos uno escucha, ¿no? Está hablando de que tiene que internarse. Ya no depende de los cuidados que uno pueda hacer en casa. Exactamente. Y ahí se le quería ir a las pautas de alarma a tener en cuenta en casa. ¿Por qué? Siempre estar atento a, por ejemplo, la dificultad para respirar, que cómo nos podemos dar cuenta. En los niños chiquitos utilizan mucho su abdomen, o se le hunde por debajo de las costillitas, o empiezan a tener una respiración ruidosa, más agitada, con chillidito. Exactamente. También el empeoramiento de la fiebre, una fiebre que ya se torna continua, persistente o muy difícil de controlar, ojo. Lo mismo como la dificultad para alimentarse. Esto que hablamos de la hidratación, de ofrecerle la teta, la mamadera o los líquidos. Cuando un niño rechaza eso o tiene esa dificultad para alimentarse, es otro signo de dificultad para respirar. O si ya el niño se encuentra totalmente somnoliento, o sea, con dificultad para despertar, muy dormidito. Esas son las pautas de alarma. Las que hay más de alarma, la alarma roja para tener presente. Paula, yo te agradezco muchísimo que hayas venido para dar estas señales de alerta. Y bueno, te esperamos próximamente. Muchísimas gracias, Ele. A ustedes, como siempre, les decimos súper importante que por favor, cualquier duda o consulta, vayan con su médico de confianza. Nosotros nos encontramos la próxima semana acá en Somos Salud. Somos socios. Somos jerárquicos. Somos Salud. Una producción de Jerárquico Salud.